Vamos al libro de Jueces, capítulo 19. Es un texto bastante importante. No sé si alguna vez... Levante la mano quien lo leyó alguna vez. Bien. Es una historia realmente fuerte, ¿sí? Prepárate para lo que vamos a leer, porque es algo potente que hasta incluso es difícil de leerlo. Dice así Jueces, capítulo 19. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerle volver. Y llevaba consigo a un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven le dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tirás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya juntos en Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta que en uno de esos lugares, para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Escuchen esta parte. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esto es, para tener relaciones con él. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humillarlas y hacer con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír,
por lo que tomando aquel hombre, o sea, el levita, su concubina, la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre sus asnos, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por los huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo aquel que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. Muy bien, este pasaje fuerte, ¿verdad? Un pasaje que quizás deberíamos considerar en pensar de manera fuerte en nuestras vidas. Quizás este pasaje, Jueces 19 con Génesis 38 o Génesis 19, son pasajes duros, claramente fuertes en las Escrituras, que nos hablan de la perversidad del hombre en esencia, o sea, de vos y de mí. Esta historia debería estar fuera de las Escrituras, dicen algunos comentaristas. Quizás hay que leer los primeros versículos y nada más y quitarlos, y dejar de leerlo o no predicarlos, porque es un pasaje realmente que te tiembla la piel cuando estás leyéndolo. Cuando ves cómo un pecado tras pecado y tras pecado llevaron al hombre a la perversidad más grande que hay. Y nosotros debemos pensar en esta noche que si las Escrituras están dejando esto explayado acá, es para que nosotros podamos aprender algo de ello. Porque nos está hablando a nosotros también, y quizás nos está comparando a nosotros. Quizás muchas veces o durante mucho tiempo nos hemos estado burlando de Dios, escapando de los mandamientos de Dios y no obedeciéndolos. Sin embargo, el Dios que estaba con los jueces es el mismo que hoy está con nosotros. ¿Por qué? Porque vemos acá a las personas tomando malas decisiones y nos vemos a nosotros tomando malas decisiones. Somos igualmente responsables de las decisiones que tomamos. Sin embargo, no somos dueños de las consecuencias de esas decisiones. Vamos a ver al levita tomando malas decisiones desde el principio y por lo tanto vemos una vida desarrollándose en caída y más caída y cada vez la caída era aún peor. Y nosotros podemos pensar que en esta noche podemos estar en la misma situación. Quizás no de esta manera, ¿sí? Pero sí en una situación similar en nuestro corazón. Por eso el título de este mensaje es una vida renovada, porque necesitamos renovar nuestra vida constantemente. Y vamos a ir desarrollando el pasaje y viéndolo para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir. En primer lugar, vamos a ver el principio de la caída de este hombre y la caída de cada uno de nosotros. Del versículo 1 al 9 nos habla acerca de la situación que él vivió, ¿no? Encontramos ahí varios pecados que nos hacen entender cuál fue la caída de este hombre. Este levita y su concubina, ellos tomaron malas decisiones y la Biblia nos hace notar eso. El texto comienza de una manera muy particular, ¿no? Que nos da el parámetro de la razón por la cual ellos estaban viviendo, o la razón del corazón del levita y de su concubina. Dice que en aquellos días, dice el primer versículo, cuando no había un rey en Israel. Este es el primer mensaje que nos da acerca el escritor de Jueces. Y nos dice que en aquellos días cuando no había rey en Israel. Es importante prestarle atención a esto, porque no es menor el dato que nos da el autor. Porque nos está diciendo que en ese tiempo ellos no tenían un rey. Salieron de Egipto y ellos eran gobernados por Dios antes y durante Egipto. Y estuvieron ahí viviendo con el gobierno de Dios. Cuando salieron estuvieron bajo el gobierno de Moisés también, que Dios le hablaba. Y ahora empezaron a conquistar ciudades. Se estableció
el perímetro que ellos iban a tener, pero de repente empezaron a ver las ciudades alrededor. Todos ellos tenían rey, todos ellos tenían alguien que los gobernara, todos ellos tenían alguien a quien respondían de alguna manera, pero vivían cada uno como quería. Quizás evitaban difamar al rey o hacer algo contra el rey, ya después podían vivir la vida que ellos querían, porque quizás si difamaban al rey o hacían algo contra el rey, les costaba su vida. Bueno, estos hombres empezaron a ver que era mejor vivir sin el gobierno de un Dios y que era mejor tener una persona como rey que los gobernara. Así que vemos en primer lugar que la caída de estas personas, de este levita y las demás ciudades, fue porque ellos entendieron que no necesitaban el gobierno de Dios en sus vidas, que ellos necesitaban un rey que solamente rigiera algunas de las leyes y que ellos estuvieran ahí contenidos y nada más, que no necesitaban este Dios. De hecho, más adelante en las Escrituras en Samuel nos dicen que ellos pidieron tanto un rey que Dios les da un rey. Y Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Vamos a darle un rey. Y Samuel le dice, pero Dios, están rechazándome porque yo soy el profeta y les hablo de tu parte. No, quédate tranquilo, Samuel, porque a vos no te rechazan. Me están rechazando a mí como rey, como su gobernador, como aquel que va a gobernar sus vidas. Dios no era el soberano para ellos. Su problema no era la ausencia de un monarca político, sino que ellos rehusaban a reconocer el liderazgo de Dios en sus vidas. Dios no era su líder y siempre fue algo que el pueblo de Israel tuvo en su vida, alejarse de Dios para ir tras sus deseos, para ir tras sus convicciones propias y no por las convicciones que Dios le establecía. Hermano, querido joven, pensemos en nosotros. ¿Cuántas de las cosas que hemos hecho en esta semana le hemos consultado a nuestro Dios? ¿Cuántas de las cosas que hemos vivido en esta semana hemos vivido bajo el gobierno de Dios? ¿Cuánto de lo que hicimos ayer? ¿En dónde estuvimos ayer? ¿Cuántas cosas hicimos que no hemos consultado a Dios? ¿Cuántas de las cosas en esta semana hemos hecho pensando que Dios estaba gobernando esas decisiones? ¿Cuántas? Nuestra respuesta dará evidencia si realmente Dios es nuestro Rey. Quizás no todo el tiempo esté pensando, bueno, a ver, Dios querrá que vaya a lavarme los dientes. Quizás no estamos haciendo eso. Pero sí, la idea es que si estamos considerando el reinado de Dios en nuestras vidas, si realmente te importa lo que Dios dice, si realmente te importa lo que Dios le va a decir a tu vida, con las decisiones que está tomando. ¿Acaso quizás consultaste a Dios por el trabajo que tenés, o que estás tomando, o que vas a tomar? ¿Consultaste a Dios por la carrera que vas a estudiar o que estás estudiando? ¿Consultaste a Dios acerca de la persona que te va a acompañar durante toda la vida, como tu esposa, tu esposo? ¿Consultamos a Dios en nuestras vidas? Bueno, a lo largo de nuestras vidas pareciera que Dios ha quedado en un segundo lugar. Y qué más fácil tenerme como rey que tener a Dios como rey. Porque Él sé que va a limitar mis deseos, mis pasiones, que va a limitar mis propias decisiones para darme mejores. Pero para mí, siempre las decisiones que yo tomo son mejores que las que Dios tiene. Ahora, queridos hermanos, nosotros no estamos muy lejos de lo que le pasaba a este pueblo, y en especialmente a este levita. Quizás nosotros estamos rechazando el liderazgo de Dios en nuestras vidas por un liderazgo humano, carnal, nuestro, para tomar nuestras propias decisiones. Debemos pensar si realmente Dios está siendo rey en nuestras vidas. Y podemos inspeccionar nuestros corazones y evaluarlos si es realmente así. Pensando en pequeñas cosas. ¿Qué decisiones tomo y a quién le consulto? Dice el texto allí que este hombre tenía una concubina, sí, una mujer, era su amante. En aquellos tiempos era legal tener una concubina. De hecho, se tenía en ese tiempo, ¿no? Los hombres tenían a su esposa y después legalmente tenían concubinas también, amantes, legal. Pero esas concubinas no tenían el derecho que tenía su esposa, de darles hijos herederos, de recibir la herencia, la primogenitura de los hijos,
de que sus hijos eran los que realmente importaban y no la de sus concubinas. Bueno, solía pasar. Antiguamente se practicaba esto. Pero sin embargo esta práctica comienza a ser evidente en Israel cuando salen de Egipto. Muy poco en los antiguos se mencionaba acerca de esto. Pero sí era una práctica común cuando salen de Egipto porque lo ven a su alrededor, porque lo ven en los otros pueblos y quieren llevar estas prácticas. Es algo que Dios nos había permitido, pero sin embargo la gente lo quería adoptar en sus vidas y de hecho así lo hacían. Sin embargo sabemos que la codicia de cada uno de estos hombres lo llevó a un lugar de pecado y que Dios nunca bendijo esto. Podemos ver a los padres de la fe, podemos ver a los profetas o quizás a los reyes que Dios hasta incluso dice que eran conforme a su corazón, que tenían concubinas, pero nunca les fue bien en esa área. Miren, pensemos en Abraham, tuvo un hijo, a Ismael, con su criada, con Agar, y ese hijo Ismael hizo la guerra durante toda la vida, hasta el día de hoy. Nunca trajo bendición en su vida. David tuvo un hijo con la esposa de uno de sus soldados, y ese hijo murió. Y después sus hijos así también se rebelaron y uno de sus hijos quiso matarlo. Dios nunca trajo bendición a esta área, en esa área de sus vidas. Salomón dice que tuvo 300 concubinas. 300 concubinas tuvo en su palacio. Y luego sus hijos dividieron el reino, tuvieron guerras e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios nunca bendijo esta situación. No hay bendición en la desobediencia. No hay bendición en no buscar a Dios para que los guíe. Nunca. Nunca habrá bendición ahí, en la desobediencia, jamás. Por eso nos habla de esta concubina, ¿no? Y nos muestra. Así que ya podemos entender que primero el levita no tiene un rey a Dios, no tiene a Dios como rey. En segundo lugar tiene a su concubina, que es algo que Dios no permitía, o Dios no era del agrado de Dios. Así que hay un pecado detrás de otro. Es claro, cuando yo no tengo a Dios como rey en mi vida, tomo malas decisiones. No tomo decisiones acertadas. Este hombre no lo hizo. Tenía a su esposa y decidió tener una concubina para su vida. Cuando saco a Dios de la ecuación o cuando quiero quitar la base que sostiene toda mi vida, se cae. Dice allí que esa concubina no solamente que estaba mal y que era algo que Dios no permitía, sino que también le fue infiel, dice el texto. Que es versículo 2, y su concubina le fue infiel y se fue de él. La concubina de este hombre le fue infiel. Más allá que él tenía su esposa, que él estaba casado, que él tenía hijos, encuentra a su concubina que le es infiel, que lo engaña, y ella se va de su casa, a la casa de su padre, a buscar refugio, a buscar un bienestar, a buscar seguridad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia o porque los mandatos de Dios decían que aquel que era infiel o que caía en pecado del adulterio, ¿sí?, en la fornicación, tenía que ser muerto. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la ley de Dios. Había que darle muerte. Entonces esta mujer se va porque sabe que este levita era capaz de quitarle la vida porque estaba en la ley que él lo podía hacer. Y tiene miedo, claro que tiene miedo. Claro que esto iba a ocurrir. Porque ni siquiera era su esposo. Y ella comete pecado ante él y van haciendo todas las cosas mal. Encima que no es su esposa, que estaba con él, le es infiel también. Hay un pecado tras otro. Este pasaje es tristísimo. Hay pecado, más malas consecuencias. Y vemos allí que esta mujer teme por su vida y que este hombre sale a buscarla. Sale a buscarla porque entiende que debe reencontrarse con su amor, en teoría. Miren lo que dice el versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. De alguna manera el texto nos hace entender que él la perdonó por esa infidelidad. La perdonó porque lo había engañado y fue a buscarla y le fue a hablar amorosamente. Quizás fue a decirle, volvé, ya está, no pasa nada.
está todo bien, vamos a recomponer esta relación para que vuelva a su hogar. De alguna manera muestra su amor, ¿no? Este levita, al ir a buscarla, pero vemos más adelante que en vez de mostrar su amor, demostró todo lo contrario. Al llegar a la casa de su suegro, dice estuvo allí, se sentó, su plan era quedarse 3 días, pero su suegro le dijo, quédate un día más, vení, comamos, vamos a compartir un tiempo, disfrutemos este tiempo. Y el hombre se queda allí el levita. Al otro día se levanta, dice, bueno, me voy. Dice, no, quédate un día más, vamos a compartir, dale, quédate. Se vuelve a quedar un día más. Y al 5.º día se levanta y vuelve a pasar lo mismo. Y le dice, no, ya está, ¿para cuánto escabeche vamos a seguir comiendo? Ya está, no hay más. Me tengo que ir, tengo que volver. Pero quédate, mirá, ya, andate un poquito más tarde. Y el hombre se levanta y se va. Es evidente que a este hombre le gustaba compartir el tiempo con su suegro, disfrutar de estas cosas. Es como que a nosotros nos sentemos y estamos en la casa de alguien y dice, quédate un rato más, compartamos, disfrutemos un tiempo, tomemos unos mates, compartamos una buena cena, el postre, la charla, después viene el café, nos terminamos yendo a las 2 de la mañana, al otro día no me le puedo levantar, llego tarde al trabajo. Y este hombre estaba ahí, el levita tenía como objetivo quedarse 3 días, se queda más. Quizás en nuestra vida ocurre esto, ¿no? Tenemos algo planificado, pero muchas veces Satanás nos tienta con cosas que nos gustan, con cosas que son de nuestro agrado, que están en nuestra carne llamándonos todos los días. Y muchas veces nosotros somos los que nos exponemos o exponemos nuestro corazón a las tentaciones. Escuchen lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 16. La tentación viene de nuestros propios deseos. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Las cuales nos seducen y nos arrastran. Vuelvo a leer. La tentación viene de nuestros propios deseos, las cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, ¿sí? Cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. No nos dejemos engañar, que nuestros propios deseos nos llevan a pecar. Y ese pecado crece constantemente en nuestras vidas, a tal punto, sí, que nos trae la muerte. Y es lo que estaba ocurriendo acá. Este hombre tenía un plan. ¿Por qué no se fue cuando se tenía que ir? Porque después vemos que esta es consecuencia de lo que va a pasar posteriormente. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no nos fuimos de ese lugar a tiempo? ¿Por qué no evitamos las cosas que hicimos? ¿Por qué no nos levantamos en el momento preciso y nos fuimos? ¿Por qué? Porque nuestros deseos de la carne están ahí todo el tiempo. Cuando caemos en pecado decimos, ¿por qué? ¿Qué hice? Y sí, quizás tuviste que levantarte 10 minutos antes. Quizás tuviste que evitar ir a ese lugar. Quizás tuviste que decir que no. Y no lo hicimos. Preferimos estar porque nuestros deseos nos demandaban eso. Y ahora nosotros necesitamos pensar en las decisiones que tomamos. ¿Saben qué? Nosotros en diversas oportunidades nos hemos metido en lío. Seguramente puede venir a tu mente en esa situación que dijiste, yo solo me metí acá, yo metí la pata. Pero ¿saben qué es peor que eso? Es que no queramos reconocer que estamos haciendo mal las cosas. No solamente es malo meternos en lío, sino que es malo no querer reconocer que lo estamos haciendo y que nos estamos alejando de Dios y estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque decimos, bueno, ya está, listo, no es tan grave esto. ¿Qué tiene de malo? ¿Quién me va a venir a decir? ¿Qué me van a venir a decir a mí si aquel hace tal cosa? Y quizás eso sea lo peor. Porque quizás cuando caemos, vamos delante de Dios en arrepentimiento y caemos convencidos de que hemos pecado y nos levantamos y ponemos nuestros ojos en Cristo y caminamos hacia adelante. Pero cuando caemos y decimos, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos y ya estoy en el baile, como dice el dicho, ¿no? ¿Qué sigue? Bailemos, ya está. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, en primer lugar, veíamos esto, ¿no? Decir, el principio de la caída. No tengo un rey, ¿sí? Empiezo a tomar malas decisiones, no domino mis deseos y esto me lleva al pecado constantemente.
En segundo lugar, vemos el resultado de las malas decisiones. El levita se levanta para irse y sale ya de tarde. Mayormente se planificaba el viaje, porque vos tenías que salir con tu burro y caminar, sabías que te llevaba un tiempo. La ciudad de Efraín con la ciudad de Judá estaban alrededor de 30 kilómetros. Más o menos de acá a Vieites. Esa era la distancia que ellos tenían. Se levantaron, fueron, estuvieron allí 3 días y tenían que volver. Planificaron algo y sin embargo salieron de ese plan. Pero cuando van allí, nos dice la Biblia, del versículo 10 en adelante, dice que ellos fueron a un lugar y se encontraron que ya les estaba ganando la noche. Y es difícil caminar en la noche en esos lugares porque podías sufrir robos, podías perder tu vida en un robo o alguna bestia que estaba ahí dando vuelta. Entonces había que quedarse en algún lugar, hospedarse. Así que la gente decide irse a una ciudad que se llama Gaba, una ciudad en la tierra de Benjamín. Recuerden esto, porque más adelante nos va a hacer entender. Las ciudades estaban divididas por las tribus. Los 12 hijos de Jacob estaban divididas en tribus. Estaba la de Judá y estaba la de Benjamín. Y ellos tenían que volver a la ciudad de Efraín, así que pasaron por la ciudad de Benjamín. Y estos hombres, este levita con su concubina y su criado, deciden hospedarse en una ciudad de Benjamín, que se llama Gaba. Pero allí no encuentran hospedaje, no encontraron quién los reciba. No es que ellos iban a un lugar a ver si encontraban un hotel. Allí estaba el hotel del mar abierto. Tenían que ir a ver si alguien los recibía en su casa, porque esta era la ley de Dios. Dice Levítico capítulo 25, versículo 35, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Cuando alguien venía y tocaba tu puerta y decía, mirá, no tengo dónde quedarme esta noche, recibime en tu casa, lo tenías que recibir, porque era la ley de Dios. Si leen Levítico, Dios le dice, miren que ustedes salieron de la tierra de Egipto, estuvieron ahí, estuvieron hospedados en Egipto y salieron, así que reciban a sus hermanos cuando les pase esto. Y era algo normal, alguien golpeaba tu puerta y tenías que abrirle y lo dejabas entrar y lo hospedaba. Y dice que en esa ciudad nadie quiso recibirlo. Esta gente quedó en la calle y ahora vemos las malas decisiones que tomaron, porque lo llevaron a sufrir a tal punto que ellos quedaron en la calle sin que nadie los reciba, sin que nadie le abra las puertas, sin que nadie tenga compasión de ellos. ¿Por qué? Por los pecados que iban cometiendo. En primer lugar, este levita no fue marido de una sola mujer, como dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Porque coquetearon con el pecado. Porque este hombre coqueteó con el pecado diciendo, bueno, me quedo un día más, salgo de tarde. Y a veces pareciera en nuestras vidas que coqueteamos con el pecado también. Es el claro resultado de que nosotros tomamos malas decisiones y no pensamos que esto trae consecuencias adversas a nuestras vidas. Por eso debemos pensar en las decisiones que tomamos si están siendo basadas en el gobierno de nuestro Dios. En tercer lugar, encontramos la falsa esperanza y la perversión del hombre. Vemos que estas 3 personas quedaron en la calle, nadie los quiso recibir. Dijeron, bueno, quedémonos acá, en la plaza, dormamos ahí. Imagínate esta gente, después de un camino largo, ellos se quedan ahí tirados en la calle, en una plaza, sin que nadie los reciba. Ahora bien, cuando están en la calle, viene un anciano, dice las Escrituras, y le dijo, ¿qué hacen acá? ¿Por qué están en la calle? Bueno, mirá, nadie nos quiso recibir. Bueno, ¿de dónde sos? Soy de Verónica. Ah, yo también soy de Verónica. Vení, vamos a casa, vamos a compartir. Y lo recibió. Este hombre era de Efraín también. Y lo recibió en su casa, lo hospedó. Dijo, quédate tranquilo, que yo voy a pagar tu comida, voy a darle de comer a tus animales, voy a atender a tu criado, voy a atender a tu concubina. Quédate tranquilo que todos los gastos corren por mi cuenta. Bueno, esa era la actitud que tenían que tener. Y nadie les abrió y este hombre tuvo compasión porque en algún punto tenían algo en común. Los dos eran de la misma tierra. Y él era extranjero en la tierra de Benjamín. Así que ellos se encuentran en esta situación, van a la casa de este anciano y ahí pasa lo lamentable o el cierre de esta historia trágica. Vienen a golpear las puertas de su casa estos hombres. Las Escrituras dice golpeaban las puertas de su casa. Esto no es
golpearon para ver. Estos golpearon y decían, sacá a este hombre, sacalo, queremos conocerlo. O en otras palabras, queremos tener relaciones con él, sacalo. ¿A qué te hace recordar este pasaje? A Sodoma y Gomorra. Pasó lo mismo, Génesis capítulo 19, versículo del 5 al 10. Pasó exactamente lo mismo. Vamos a leerlo. Busquen Génesis capítulo 19, versículo del 5 al 10. Encontramos que pasó exactamente lo mismo. La perversión seguía. Dios destruye Sodoma y Gomorra y esto, sin embargo, sigue pasando. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre sigue generando pecado. Es la misma situación. Allí estos hombres de Sodoma y Gomorra no les importó. Dios destruye, como sabemos, Sodoma y Gomorra, pero no les importó quién eras. Ahí le dicen, mirá, tomá mis hijas. No, que tus hijas ni tus hijas, danos a estos hombres. En este caso también pasa lo mismo. El anciano le ofrece a su hija, que no había conocido varón, que no había tenido relaciones, dice, no, nosotros queremos a este hombre. Queremos a este hombre. Esto le ocurrió al levita porque estaba en un pueblo perverso, con personas perversas, lleno de perversión sexual. Quizás como lo vemos hoy en día. Quizás como la perversión sexual está hoy en día en boga y lo vemos y lo palpamos todos los días. ¿Por qué? Porque es algo común. Ya no, hasta a veces no nos sorprende o estamos de alguna manera o de mala manera naturalizando que estas cosas ocurren. Cosas al tal punto que ya escuchar música que sexualiza quizás a las mujeres, al hombre, no nos sorprende. Que hablen de la infidelidad ya es algo que es lo menos grave para nosotros. Que cuenten actos sexuales en las canciones ya no nos preocupa. No pasa nada, bueno, está bueno el ritmo. ¿Qué tiene de malo? O cantantes que apoyan la homosexualidad, como que bueno, me gusta su talento. Y el ritmo que hace, está bien. Quizás ya no es un problema para nosotros porque, como se dice hoy, estamos avanzando o somos progresistas, ¿no? O como dicen muchas iglesias hoy en día, esta es la generación de hoy, no pasa nada, no tiene nada de malo. Quizás en este punto, hago un paréntesis, podríamos preguntarnos si mi banda de música o mis cantantes que escucho están hablando de estos temas. ¿Y yo qué estoy haciendo? Preguntémonos. Y he escuchado o he hecho estas preguntas y he escuchado varias respuestas. Y pensaba y anoté algunas. Alguien me ha dicho, sí, pero me gusta su estilo. Yo no escucho su letra. Bueno, es imposible no escuchar la letra y solamente el estilo. Sí, aunque muchos me han dicho, sí, la escuché, pero no sabía que estaba mal. ¿Cómo que no sabes que está mal? Si está hablando de la infidelidad, ¿cómo que no sabes que está mal? ¿Acaso Dios no nos manda esto? Otro me ha dicho, no, yo solo escucho música que hable de la vida nada más. Y otros dicen, sí, pero a mí no me afecta. Me gusta y la voy a seguir escuchando. Fueron algunas respuestas que obtuve en cuanto a esto. Y me impactó esto, ¿no? Pero decir, sí, pero bueno, a mí no me afecta, no. Esto no daña mi mente. ¿Cómo que no daña tu mente? ¿Cómo que no te afecta en tus emociones, en tu corazón, en tu vida espiritual? ¿Cómo que no? Esto ocurre. Hoy no tengo el tiempo, pero hay hermanos que se han dedicado a hacer estudios en cuanto a esto y muestran que después en la vida matrimonial esto termina afectando en muchas áreas. En la infidelidad, en la vida matrimonial y muchas cuestiones más. Quizás nosotros debemos pensar en qué estamos dejando entrar a nuestros corazones. Quizás muchas veces pienses que aparece una solución como pensó este hombre. Bueno, estaba en la calle, apareció un anciano y ya está. Viste que había gente buena, pero sin embargo, esa cosa que parecía la solución terminó siendo algo peor. En lo personal hubiese preferido caminar en la oscuridad y que me roben o que golpeen antes que atravesar una situación así. A veces parece, como decía el título de esta sección, que tenemos una esperanza, y era una falsa esperanza, porque mostraba la perversión del hombre. Lo ideal para esta gente era que sean recibidos en un lugar,
que sean hospedados en un lugar, pasar la noche ahí y después salir a su hogar otra vez. Pero sabemos que desde el principio esto estaba mal. Sabemos que desde el origen estaba mal. Un levita que no tenía a Dios como rey, que tenía una concubina, que salió a buscarla cuando él tenía a su esposa a su lado, salió a buscar a su amante y volvió, y esto era obvio que iba a pasar. Hermanos, por eso decía, no podemos decir ¿por qué pasó esto? ¿O por qué ocurrió? No, venía pasando, pero no nos quisimos dar cuenta. Ya veníamos patinando y no nos quisimos dar cuenta, y cuando caímos nos preguntamos por qué. Y muchas veces nos pasa que, ¿viste Dios cómo sos? ¿Viste Dios lo que haces? Y Dios les advierte, siempre le advirtió a su pueblo, caminá por mis caminos, andá por la senda que yo te estoy diciendo. Salieron de Egipto, Dios le da 10 mandamientos para que lo cumplan, y esta gente no quiere cumplir los mandamientos de Dios. Y nosotros no queremos cumplir los mandamientos de Dios, porque son pesados para nuestras vidas, porque nuestros deseos son mejores, pareciera, para nosotros. Sin embargo, Dios ha hablado a lo largo de las Escrituras, y podemos ver a los gritos, vuelvan a mí, escuchen lo que les estoy diciendo, ténganme como rey, basen sus decisiones en mí y no en sus deseos. Nosotros debemos buscar esto, porque cada decisión nos llevó a que podamos llegar al punto de caída en donde estamos, o donde quizás estemos. Y eso viene ocurriendo, y puede ocurrir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque desde el inicio quizás estemos haciendo las cosas mal. Necesitamos buscar en nuestros corazones a Dios y buscar el corazón de Dios para que nos levante y nos haga ver realmente las decisiones que estamos tomando. ¿Cuál fue la decisión de este hombre? ¿Qué dijo el levita? No, dejá mi concubina acá. Caminé tanto, la fui a buscar, estuve con su padre, me banqué a mi suegro por 3 días, 5, y me la llevo, y estaba dispuesto a dormir en la calle para cuidarla. ¿Qué hizo este hombre? Versículo 25. Dice que este hombre, como no quisieron oírlo, no quisieron escuchar que no iban a hacer, que no iba a salir este hombre, ¿qué hizo? Tomó a su concubina, dijo, tomen, hagan lo que ustedes quieran. La dejó allí, y la gente de este pueblo dice que abusó de ella durante toda la noche hasta la mañana. Y que ya cuando estaba saliendo el sol, pararon su perversidad, y la dejaron allí. La decisión de este hombre fue entregar a su concubina, por la cual había viajado, había dejado a su esposa, a sus hijos, el cual estuvo allí esperándola, priorizó su vida antes que a ella. Quizás en la mente de un esposo no puede concebir que este hombre haya hecho esto. Este levita no tiene nada de amor por ella. Lo que decía el versículo 3 y 4, que salió a buscarla amorosamente, perdonándola, quizás era una falsedad, era una mentira. No había un gramo de entrega por ella. Todo el esfuerzo que hizo fue en vano. ¿Por qué? Porque dejó que estas personas hicieran semejante perversidad. Cada persona en este drama era culpable, excepto, claro, esta mujer. Los hombres inicuos de Gaba, quienes eran los que se parecían a Sodoma y Gomorra. El dueño de la casa que dijo, bueno, este hombre no lo toques, toma a mi hija y a la concubina de él. Y el levita, a quien no le importó su concubina, y la dejó allí. Que hicieran la perversidad más atroz que quizás se puede pensar o se puede imaginar. Por último, vamos a ver la necesidad de una vida renovada. Versículo del 26 al 30 nos habla que cuando ya había amanecido, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo empieza? Yo no sé cómo pudo hacer este hombre para después de semejante acto irse a acostar, dormir. Dijo, zafé de esta, me voy a acostar, a dormir, voy a descansar, mañana me queda un largo viaje. Se levantó, salió para salir de camino, y aquí estaba su mujer, la concubina, tendida delante de la puerta de la casa con las manos en el umbral. Estaba tirada con las manos en la puerta.
La imagen que me da es que ella llegó como pudo y cayó delante de la puerta, así como estaba. Seguramente golpeó la puerta, nadie escuchó porque todos dormían cómodamente. Cayó y esta mujer estaba ahí tendida. Y él se levantó, la vio y le dijo, ¿cómo estás? Vení, vamos a curarnos. ¿Qué le dijo? Levántate y vámonos. Ya está, se me hace tarde. Levántate y vamos. Va, dale, quiérnos. Pero ella dice que no le respondía. Entonces se levantó el varón, dice, la puso sobre sus hombros, la puso en el asno. Y bueno, vámonos. Ya está. Ella quedó ahí durante un tiempo hasta que el levita abrió la puerta. Tuvo que esperarlo hasta que este hombre se levantó. La Biblia no nos dice a qué hora se levantó. Esta mujer 6 de la mañana quedó tendida ahí en la puerta de su casa porque estaba saliendo el sol. Así que esperó durante 3 horas, estuvo allí. Mientras este hombre dormía plácidamente. La llevó a su casa, dice, nos sigue narrando las escrituras, y que la cortó en pedazos. La llevó porque ella ya estaba muerta, había muerto. Por eso no le respondió cuando le dijo que se levante. Entonces la llevó, seguramente él ya pensando, maquinando lo que iba a hacer, la cargó sobre su asno y la llevó. Sabía que estaba muerta esta mujer, que había muerto, había perdido su vida por el acto de este hombre y de los demás que hicieron semejante atrocidad. La llevó, dice que la cortó en 12 pedazos y la repartió por las ciudades, por diferentes ciudades del reino. Esto hizo para que se conociera la atrocidad que habían realizado estos hombres, para que pudieran conocer lo que le había pasado. Él envió las partes de su mujer, de la concubina, seguramente con un mensajero, eso es lo que se acostumbraba, y para que contaran la historia y lo que había ocurrido. Después vamos a ver el capítulo 20, o léanlo, hoy no lo vamos a ver, pero léanlo, 20-21. La gente responde y atiende al llamado de este hombre y dice, bueno, vamos a la tierra de Benjamín y ataquémoslo. Busquemos a las personas que hicieron esto y vamos a matarlo. Salen a la guerra contra Benjamín, Benjamín los derrota 3 veces y en la última vez ellos lo atacan otra vez, Dios le da la victoria, matan a mucha gente de Benjamín, de la tierra de Benjamín, y el capítulo 21 nos dice que ellos hicieron un pacto con Dios, que sus hijos nos iban a casar con las hijas de la tierra de Benjamín, que no iban a tener más unión con ellos. Se pelearon las tribus y quedó dividido. Benjamín quedó solo, aislado de los demás tribus. Ahora bien, nosotros podemos ver esta situación y pensar lo doloroso que fue, pensar que estas personas necesitaban una renovación en su corazón o un reencuentro con Dios para poder cambiar sus vidas, para que sus actos sean cambiados, para así vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra. Sin embargo, quizás seguían negando a Dios, aunque Él mostraba su amor siempre y muestra su amor siempre. Vamos a ver después a lo largo de las Escrituras que siguieron yendo en contra de Dios, siguieron quitando a Dios de su vida, siguieron alejando a Dios de su vida, a tal punto que Dios los manda 70 años en cautiverio, cuando vuelven también se apartan de Dios. Era una constante en sus vidas. El ser humano busca la satisfacción en algo que está fuera de Dios y eso está errado. El ser humano busca resolver su problema fuera de Dios, en algo que es blando, que no tiene una base firme, que es flojo, que no perdura en el tiempo, que quizás en el momento nos da una cierta sensación de firmeza, de satisfacción, de bienestar, pero a lo largo del tiempo se derrumba y se cae. Como le pasó a este hombre, estaba lo más bien con su concubina, no sabemos cuánto tiempo tenía con ella, pero hasta que le fue infiel, porque esto era obvio que iba a pasar. Hasta que le fue infiel, se fue y pasa todo lo que pasó. Quizás le dio satisfacción tener una situación así. Quizás, hermanos, muchas veces nos dé satisfacción tomar decisiones fuera de Dios y pensemos que eso nos da firmeza y que nos mantiene firme y que está todo bien. ¡Wow! ¿Viste? Me está yendo bien sin Dios. No es tanto como me decían en la iglesia, que sin Dios me iba a ir mal. Pero Dios busca establecer nuestras vidas en bases sólidas, que sean firmes, que no se muevan, que sean sostenidas en el tiempo, porque Él las tiene en sus manos y nada se le escapa. Solo Dios puede darnos
estas convicciones o esta vida de firmeza que son perdurables en el tiempo, porque lo demás se cae y deja un vacío. Quizás busquemos firmeza en nuestro trabajo, en nuestras amistades, en nuestros sueños, y vivimos por eso, y nos levantamos cada día por eso, quizás en una pareja, quizás, no sé, en cualquier cuestión, pero cuando llega el tiempo eso se cae y nos produce un vacío. Ahora podemos tener estas mismas cosas, pero con la base en Dios, Dios siendo nuestras bases. Y estando ahí, obviamente que Dios nos dará un trabajo, sueños que Dios tiene para nosotros. Seguramente nos dará los recursos que necesitamos para vivir esta vida. Quizás pondrá a alguien en nuestra vida que compartamos todos nuestros años, pero va a ser firme y perdurable, porque Él está haciendo la base. Nosotros necesitamos tener este cambio en nuestros corazones, pensar si hemos quitado a Dios de nuestras vidas y nos hemos puesto a reinar nosotros, porque necesitamos tener un reencuentro con Dios. Necesitamos tener un encuentro sólido con Dios, que nos permita establecer un lazo con Él, que nos ayude a tomar decisiones sabias, que nos ayuden a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, que nos ayuden a caminar el camino que Dios ha diseñado para nosotros. Querido joven, la forma más clara que tenemos en nuestra vida para vivir una vida piadosa, santa, es tener un encuentro con Dios, o quizás un reencuentro con Dios, como lo vamos a seguir viendo a lo largo de estos meses. El buscar a Dios, en amarlo a Él y en buscar las cosas que Él quiere cambiar en cada uno de nosotros. Reencontrémonos con Dios. No quitemos a Dios de nuestras vidas para vivir lo que nosotros deseamos. Reencontrémonos con Dios para vivir lo que Dios quiere que vivamos. Imagínate este pasaje horrible, la situación que se vivió. Que nosotros no estemos en esta condición. Que nosotros no tengamos que atravesar esto para darnos cuenta que nos hemos alejado de Dios. Que estemos a tiempo de decir, bueno, Dios, yo la verdad que te quité del medio. Que creía que no te necesitaba como un Dios gobernando mi vida. Pero realmente te necesito. Necesito que estés ahí. Necesito tener un encuentro. Dame ese encuentro para poder vivir. Nosotros vamos a seguir hablando de esto el sábado que viene, el encuentro con Jesús, con los discípulos, porque entendemos que hay que reencontrarnos otra vez con el Señor. Después de este tiempo de pandemia, después de este tiempo donde hemos minimizado muchas cuestiones de pecado, donde hemos minimizado muchas cuestiones de vida de iglesia, necesitamos reencontrarnos con Dios todos, cada uno de nosotros. Porque nos hemos acomodado a cosas de este mundo que están mal, pero para nosotros están bien. Necesitamos reencontrarnos con Dios, para que Dios nos diga con claridad qué cosas hay que cambiar.